Hola, buenos días. Mi nombre es César Muñoz, soy profesor de la UNED y he realizado esta ponencia junto a mis compañeros Fernando Castelló de la Universidad Politécnica de Valencia y Vanessa Roger Monzó de la Universidad de Valencia. La ponencia o la comunicación se titula Inteligencia Artificial en Educación a Distancia hacia un aprendizaje ético y crítico. ¿De qué contexto partimos? Pues partimos de que estamos en un periodo de tiempo que podemos denominarlo como una transformación educativa. Algunos educadores lo denominan como un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque las herramientas de inteligencia artificial generativa automatizan tareas complejas, generan contenido, personalizan la enseñanza, nos dan herramientas incluso para generar aprendizajes activos, personalizados, para utilizar analíticas de datos para ver los seguimientos de los progresos en el aprendizaje. Entonces estamos ante un cambio de paradigma. Sin embargo, debemos considerar que la inteligencia artificial no comprende los textos que produce y que su uso excesivo en el estudiantado puede diluir habilidades esenciales como son el pensamiento crítico. Por tanto, partimos de un contexto en el cual nosotros entendemos que es una herramienta complementaria, es decir, una tecnología que enriquece y facilita el proceso educativo, pero que no va a sustituir la labor del docente en el aprendizaje humano. Es cierto que esto genera un desafío ético, porque en lugar de prohibirla, de poner puertas al campo, debemos generar un enfoque reflexivo y crítico que garantice la participación activa de los estudiantes y de los docentes. Y no podemos prohibirla porque genera unos beneficios tanto en el profesorado como en el estudiantado, que son beneficios de productividad en el sentido de nuestra restricción de horas de trabajo nos ayudan a automatizar tareas que nos llevaban mucho tiempo y eso hace que nos enfoquemos en otras que pueden ser más reflexivas, más de liderazgo y son útiles para nuestra productividad. Entonces, desde el punto de vista de los beneficios al profesorado, están claros que podemos generar casos prácticos con ejemplos atractivos, que podemos establecer material docente en múltiples formatos, un texto complejo, pues podemos generar un podcast explicativo o generar una infografía y podemos personalizar el aprendizaje ajustando los niveles de dificultad de una determinada actividad en función del progreso del estudiante a lo largo de un determinado cuatrimestre. Se pueden generar bancos de preguntas o cuestionarios interactivos que lo que hagan es que tengan una mayor retroalimentación y en general pues podemos incluso diseñar simulaciones interactivas en el cual haya un interlocutor virtual o juego de roles para aprender determinadas habilidades como pueden ser las lingüísticas. Y los estudiantes lo utilizan. Los estudiantes lo utilizan para generar resúmenes de textos más amplios, para convertir textos en contenidos pues, más benévolos para ellos, como pueden ser contenidos más visuales, como vídeos explicativos, como creación de imágenes, como visualizaciones personalizadas. E incluso lo utilizan para mejorar su propia redacción y perfeccionar la claridad de sus enunciados. Si ya nos vamos a los estudiantes de informática, es que lo van a utilizar para escribir código, porque enseñan conceptos de programación. Pero sobre todo les ayuda a superar el bloqueo creativo, es decir, a ofrecer ideas iniciales para desarrollar proyectos y les acompaña en el aprendizaje, proponiendo pues, sugerencias, guías para planificar una clase o lo utilizan como retroalimentación instantánea, ¿no? Para a través de hablar con él, pues tener un aprendizaje personal y, digámoslo así, en el sentido de tener una retroalimentación instantánea cuando tienen alguna duda. ¿Esto qué nos va a generar? Pues que tenemos que equilibrar el uso de la inteligencia artificial, de las herramientas de inteligencia artificial, para potenciar el aprendizaje con los beneficios y las potencialidades que nos genera, pero sin comprometer la integridad académica. Y aquí vamos a hablar de la primera parte de guías éticas o de cómo vamos a tratar de promover un uso responsable. Hay que tener en cuenta que los contenidos generados por IA pues, pueden incluir ideas de autores sin citar las referencias de forma concreta o correcta, lo que puede generar un plagio. Aunque es cierto que, según la ley de propiedad intelectual, el derecho siempre va detrás de las transformaciones tecnológicas o sociales y las aportaciones humanas son las únicas que pueden ser protegidas como obra. Sin embargo, sí que es necesario que el estudiantado realice una autorreflexión ética analizando el impacto ético del uso de las inteligencias artificiales en su aprendizaje y
que si no forman parte de ellos un rol activo en su aprendizaje y van generando una serie de habilidades y de competencias, cuando se incorporen al mercado laboral van a ser más sustituibles si solo saben hacer tareas automatizadas. Esto nos lleva a nosotros, al profesorado, a plantearnos, hemos visto unos stakeholders que ahora veremos, que vamos a poner al profesor en el centro o en el núcleo, ¿no? Porque además somos la mayoría de nosotros profesores, éticos, unos desafíos éticos en la elaboración de las tareas. Deberíamos tratar de ir generando dilemas éticos relacionados con la inteligencia artificial para tratar de fomentar discusión y pensamiento crítico y pues hacer evaluaciones mixtas, tratando de fomentar cada vez más las evaluaciones presenciales. Esto lo hablamos porque en la UNED tenemos un modelo en el cual el examen final sí que es presencial, pero luego tenemos unas evaluaciones continuas que normalmente pues, se podían hacer en algunos casos a través de ensayos. Entonces, pedirle a un estudiante ahora que realice un ensayo y que utilice la inteligencia artificial y que el profesor sea en ese caso el policía para identificar si ha habido integridad académica, ha hecho esta parte de la inteligencia artificial, esta parte no, si ha habido plagio, no ha habido plagio, si este plagio luego va a ser refrendado por otras instancias universitarias o no hay forma de probarlo. Esto nos genera muchísimas incertidumbres, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar para garantizar un uso ético y responsable de la IA? Bien, si vemos aquí los stakeholders de arriba hacia abajo y vemos un lado la gobernanza y hablaríamos pues un poco de las políticas educativas que evidentemente tienen que empezar a regular el uso de herramientas tecnológicas para optimizar estos procesos educativos, pero también políticas claras de guías de uso de normas institucionales desde las propias instituciones educativas para preservar esta integridad académica. Es decir, establecer claramente cuáles son las medidas para prevenir el riesgo y cómo se debe fomentar un uso reflexivo y ético de estas tecnologías. Nosotros en la UNED sí que tenemos unas guías de uso ético de cómo utilizarlas y nos están formando porque es obvio que es necesario fomentar o formar al profesorado para capacitar a los docentes para que comprendan el impacto de estas tecnologías en las enseñanzas y en el aprendizaje. Es decir, cómo pueden utilizar para tener beneficios que previamente hemos mencionado, pero también que consideremos sus riesgos y sus limitaciones. Entonces, claro, el profesor que está en el centro y que venía realizando una evaluación a través de un ensayo más con métodos más tradicionales, ahora se puede encontrar ante una resistencia al cambio. Nosotros siempre proponemos sistemas de incentivos y formación para tratar de superar estas resistencias. Y luego hay que fomentar al estudiantado, es decir, hay que promover actividades, recursos, que los estudiantes entiendan los beneficios que tiene la inteligencia artificial para ellos, pero también cuáles son sus riesgos, para qué la pueden utilizar, qué tipos de inteligencia artificial pueden utilizar en cada uno de los casos, es decir, utilizarla como una herramienta. Es importante esta alfabetización digital porque si no se pueden generar desigualdades en el acceso digital, es decir, si no estás planteando un trabajo que se puede generar a través de un ensayo con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial y no está viendo una guía de uso ético, aquellos que la utilicen bien las herramientas y que tengan una alfabetización digital van a obtener resultados más productivos que aquellos que no las utilicen, a pesar de que pues pueden haber otros procesos reflexivos de aquellos que no los acaben utilizando. Pero es necesario tratar de ofrecerles una formación y una alfabetización digital a los estudiantes y aquellos que las estén utilizando sin ningún tipo de filtro, pues tratar de generarle esta guía de uso ético. ¿Qué recursos o qué límites tienen las herramientas de inteligencia artificial? Pues alucinaciones en IA, que es decir, respuestas que parecen correctas, con una apariencia válida, pero que luego, si rascamos un poco, nos damos cuenta de que son incongruentes o de que están respaldadas en citas académicas falsas o en datos inexactos o que falta una actualización en la generación de los datos que han estado tomando o que han tomado fuentes que son irrelevantes. Y esto normalmente suele ser porque se han generado unos prompts inadecuados, es decir, se han generado unos prompts sin contextualizar y esto ha generado unas respuestas deficientes porque las instrucciones han sido poco claras.
Aparte, debemos informar de los riesgos que existen en los sesgos inherentes según los datos que se le hayan metido para entrenar el algoritmo, ¿no? Que están realizados por humanos y que va a haber un prejuicio de género, de raza o incluso de cultura en esos datos de entrenamiento. Y esto lo tienen que saber los estudiantes, que pueden estar sesgados las respuestas que obtienen. Entonces, si esto lo tienen que saber los estudiantes, y ya hemos hablado de la ética, ahora vamos a ver de la crítica, del uso crítico, es decir, cómo podemos fomentar un uso crítico de la IA frente a estas limitaciones. Imagine un poco, si usted es profesor, qué impacto cree que puede tener la IA en los futuros egresados y en sus capacidades en el mercado laboral si solo replican la información que le sale de la IA sin cuestionársela. Pues que serán muy sustituibles, ¿no? Si nos vamos al Foro Económico Mundial y les preguntamos al sector, esa pata que nos faltaba de los stakeholders, cuáles son las competencias más demandadas en el mercado laboral, pues nos dicen que el pensamiento analítico y el pensamiento crítico. Y es cierto que en estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, o entornos bucas, cada vez de los últimos años, donde están las TIC, muchas de las hard skills pues, han sido sustituidas por máquinas y se ha desplazado poco el foco hacia habilidades más humanas y más complejas que algunos autores denominan como las 4 Cs: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues, hombre, quizá podríamos diseñar evaluaciones continuas que midan de manera efectiva estas competencias, ¿no? Especialmente el pensamiento crítico, porque si se van a exigir profesionales que gestionen el aprendizaje de forma continua, es decir, como se tienen que adaptar a un entorno volátil, tienen que aprender de forma adaptativa y necesitan generar habilidades de pensamiento crítico, incluso de metacognición, de pensar en sus procesos mentales para tratar de seguir adaptándose y de ser flexibles y de tener este aprendizaje continuo. Nosotros, como profesores, pues debemos dejar de lado, porque esto es a nosotros también el compromiso que nos generan, las evaluaciones tradicionales centradas en memorización, y tenemos que buscar evaluaciones auténticas que traten de medir en los estudiantes conocimientos y cómo desarrollan esas habilidades en situaciones reales, tratando de fomentar estas competencias que hemos comentado como las 4 Cs. ¿Qué elementos tenemos que tener en consideración para estas evaluaciones auténticas? Pues tenemos que buscar realismo, es decir, diseñar tareas basadas en contextos reales o en futuros o desafíos profesionales. Esto, por ejemplo, la UNED ya tiene algunas herramientas que permiten situarte en una profesión, es decir, yo soy corredor de seguros y a partir de aquí empiezo a hablar con con un chatbot sobre diferentes situaciones o contextos que me pueden afectar. Y bueno, pues son interesantes porque al final hay un realismo. Tiene que haber un desafío cognitivo, esta parte que hemos dicho de metaconciencia, es decir, de fomentar procesos de orden superior en la toma de decisiones, de saber que pueden existir sesgos cognitivos a la hora de pensar. Tiene que haber un juicio evaluativo, es decir, ayudar a los estudiantes a establecer criterios para que evalúen su propio desempeño y que sean capaces de generar autoaprendizaje de cómo van avanzando en ese seguimiento y que ellos tengan esta capacidad de evaluarse a sí mismos. Y como estrategias para integrar en la evaluación, pues vamos a decir que podemos utilizar análisis comparativo. Es decir, podemos decirle a un estudiante en una evaluación que compare las respuestas de la IA con otras que están generadas por unas fuentes verificadas y que entonces pues identifique errores y mejore la compresión. Podemos enseñarle a diseñar y a evaluar prompts, es decir, a refinar algunas de las instrucciones que dan a la IA para obtener mejores resultados, pero siempre que lo haga desde una reflexión ética, es decir, que sepa identificar limitaciones y aportaciones. ¿Qué me aporta la IA? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Por dónde puedo ir? ¿Para qué la puedo utilizar? ¿Para qué no? Diseñando esas tareas o estas simulaciones reales para promover una toma de decisiones en contextos reales. Y luego sí que nos interesa bastante la parte de la evaluación, que es verdad que al mercado les puede interesar más el resultado, pero a nosotros como profesores nos tiene que interesar también el método, es decir, la metodología para llegar ahí, porque eso dice mucho de estas habilidades. Entonces, sí que les pediríamos a los estudiantes que recopilen información sobre los prompts que han ido realizando para llegar a una determinada tarea, porque así se pueden evaluar si han sido reflexivos, si se han creído una respuesta, si han vuelto a repreguntar, si han contextualizado, si están interiorizando la información que se les está dando, si están evaluando ese problema o no. Debemos de fomentar las presentaciones orales
y los debates y las discusiones, y sobre todo que nos generen un informe de uso, es decir, que nos digan para qué herramientas hemos utilizado, cómo han influido en nuestro trabajo, cuál ha sido nuestra contribución personal, siempre que haya una contribución personal, y en este sentido, pues que sepan capaz de interiorizar y de saber para qué utilizan. Y ya como conclusiones, decimos que tienen que complementar las herramientas, no reemplazar.